El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga de ahí, bienvenidos sean todos, amigos y amigas, obviamente el lenguaje inclusivo, a un nuevo episodio de Flash Black. Mi nombre es Sergio Albite y hoy no nos acompaña Jorge Medina, el George, quien obviamente también es un titular de este gran podcast de rock, Yeah Man. Se encuentra de viaje, pero tenemos un gran invitado que es Fernando Benítez, quien por cierto también estuvo la temporada pasada en el episodio de Rock Psicodélico. Fer, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yes. Gracias Sergio. Saludos al George, donde quiera que esté. Siempre está viajando. Qué envidia. No sé en qué sentido lo dije, lo de que está viajando todo el tiempo, pero qué bueno. Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Gracias por invitar, Sergio. No, gracias, George, amigo. Gracias a todos. Hoy vamos a hablar del legendario John Bonham, también conocido en el bajo mundo del Lampa como Bonzo o The Beast, baterista de Led Zeppelin, que obviamente es una gran agrupación de hard rock de Inglaterra, que para mí es una banda que obviamente ayudó a concretar todo lo que es hoy en día el heavy metal. No te hagas, Sergio, hasta tienes un tatuaje de Zeppelin. Gracias, man. Sí. Así de importante. Así es, de John Bonham. Me lo hice por él porque es uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos y bateristas también favoritos. Por supuesto. Porque bueno, también hay que mencionar que tú y yo somos bateristas. Eso, sí. Yes. ¿Cuáles son las bandas en las que has tocado? Pues bueno, obviamente El Diablo, Acrostic, la Orquesta de Animales. Hoy día retomamos con Canavian, una banda con la que alternábamos mucho con otra banda tuya. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Hace unos años. Entonces, básicamente algunas de estos proyectos para mucha gente, la mayoría de la gran población universal desconocidas, pero con influencia zeppeliniana, no solo yo. Sí, exacto. Para mí como que John Bonham como que sí influenció a muchos bateristas. De hecho, hice una lista que hablaremos más adelante. Ajá. De los bateristas que influenció ya que ahorita están súper consolidados. Pero, por ejemplo, para mí sí ha sido una gran influencia porque es alguien que, además de que le gustaba tocar como con muchos tambores, con muchas cosas a la vez, siempre tocaba con un solo tom enfrente. Era muy raro verlo con más de un tom de aire. ¿Y estás de acuerdo que como bateristas, a lo mejor esto ya es un tip técnico un poco aburrido para quien no toque, pero es importante para entender esto que estás diciendo como el sonido, ¿no? Del Bonham, de John, de Bonzo. Todo este asunto de que el tom, de un solo tom por encima del bombo, el tom de aire, eso te da muchísimo más flexibilidad para tu juego de platillos, para cualquier detallito que quieras poner, incluso para hacer el tom, un redoble, ¿no? Entre tom de piso y tom de aire y bombo. Ese juego, la verdad la mayoría de los bateristas de rock creo que se lo copiaron a él. Digo, obviamente estaba Ringo, estaba Charlie Watts y demás previos, ¿no? Muchos. Pero él tenía esto más todos los otros aditamentos que dices. También tenía congas, también tenía un gong. Flash Black. Pues bueno, por ejemplo, su papá se dedicaba a la construcción, nada que ver con el rock. A pesar de ello, como que siempre fue muy accesible con John, o apoyarlo en cuanto a la música. A los 5 años empezó a darle a la batería, y a la batería entre comillas porque realmente no tenía un equipo musical. Entonces, ¿qué había ahí? Le daba a la batería de cocina de su mamá. Típico, ¿no? Sí, Ajá. Creo que hasta yo empecé así. Y tuvo su primera tarola a los 10 años y un set entero de batería a los 15. O sea, a los 9 años recuerdo, cuando más 10, compré algunos discos, o me los compraron realmente. Queen, Kiss ya me gustaba mucho, Alice Cooper, pero recuerdo el primero de Led Zeppelin, por cómo empieza, que es la guitarra y la batería. Y de repente entran estos redobles y ese super bombo, y ahí es donde como que si te gusta eso, si te llama, te quedas transformado. O sea, bueno, más bien te quedas pasmado y luego transformado. Ahora también creo que John Bonham fue de los primeros bateristas, creo que se puede decir, bueno, en ese momento no era de hard rock tal cual, pero creo que ahora lo podemos consolidar así. Para mí creo que fue un parteaguas para los bateristas que vinieron de heavy metal, tipo Cozy Powell, sí, Tommy Aldrich y todo. Pero creo que él y Chance Ginger Baker de Cream ayudaron a consolidar como todo el pedo pesado, ¿no? Del heavy ya. Y ninguno se lo esperaba, ¿no? Por lo que sé. O sea, el Baker de Cream le pegaba así de duro, según dice él en su propio documental que salió hace unos años, muy bueno. Un tipo engreidísimo y súper neuras,
que en paz descanse, pero por ahí dice él, si yo ayudé, si yo contribuí a la creación del heavy metal, ese bebé debió haber sido abortado, así dice, ¿no? Porque yo no tocaba metal, ni Cream tocaba metal, solo que estos tipos son, o sea, Jack Bruce y Eric Clapton, sus músicos, tan abusivos con el volumen de sus amplificadores que yo tenía que pegarle más duro, y eso creó un género. Y de ahí ya das el salto a Bonham, a quien también creo que en sus primeras grabaciones un tipo le dijo, tú no tienes carrera porque le pegas demasiado duro, no puedes estar tocando con una banda. Entonces a los 10 años de eso, él le mandó al ingeniero una carta diciendo, no tenía carrera, ¿verdad? Ya cuando yo tocaba en Zeppelin, en estadios, ¿no? Que de hecho yo también, bueno, que también toco la batería. Yo también, pues sí, me gusta, gracias amigo, me gusta pegarle duro, y también como que muchos músicos, sobre todo los que son más clavados en las sesiones y todo eso, que obviamente lo entiendo, siempre como que han criticado eso, ¿no? Que alguien toque súper alto, duro, que no haga matices según ellos, claro. Pues John Bonham estableció que no importaba eso, así como muchos bateristas de la actualidad, que realmente eso no tiene relevancia, ya sea en vivo o en estudio, ¿no? Es que creo que aquí está chido que menciones esto, porque lo que quizá no entendemos desde que éramos nosotros jóvenes, hace muchas décadas ya, hasta la gente que le está entrando ahorita, lo que no entendemos todes, es que sí, no, es que o sea, Led Zeppelin, a pesar de la popularidad en su momento, o sea, cuando empezó a pegar por ahí del 69, 70, era una banda de ruido, era considerada, junto con Grand Funk, por ejemplo, en Estados Unidos, de esas bandas que ya hay hasta libros, ¿no? Por ahí, de esa época, donde gente experta en rock estaba diciendo, el rock comienza a desvirtuarse, comienza a ser puro ruido, con bandas como Zeppelin, Grand Funk, Blue Cheer, Jimi Hendrix, ¿no? O sea, ellos querían más como algo un poquito más artístico. A pesar, aunque fuera medio grueso, Jefferson Airplane, Iron Butterfly, claro, ¿no? Pesado a su manera, pero estas bandas ya no. Entonces, Zeppelin era pesadísimo, y creo que es lo que hay que entender de Bonham. Él completamente generó otra cosa donde los matices existen, pero ya no existen para ciertos oídos muy delicados. Sí, exacto, y además si lo comparamos en la época con algunos como Bill Ward de Black Sabbath, era un estilo totalmente distinto, porque Bill Ward venía un poquito del jazz, sí, y era un poquito, digamos, más técnico, y John Bonham decía que tocar técnico estaba chido, ibas a sonar igual que los demás, porque nadie iba a distinguir un paradiddle, ¿no? O sea, que es realmente una serie de combinaciones en las manos y en la batería. Si comparas a Bill Ward de Sabbath, el grupo más pesado de esa época, más que Zeppelin, aunque sin Zeppelin no hubieran sido Sabbath, ciertamente había una competencia y comenzaron un poquito después ya como Black Sabbath, ¿no? La cosa es que tienes razón, y tienes razón Bonham, pero aún así pienso que hasta técnicamente, por alguna razón quizá de virtuosismo y don, tiene un don, tocaba mejor que Bill Ward. O sea, y eso que me encanta cómo toca Bill Ward, es más directo como influencia, en el sentido que es más fácil, a pesar del jazz, imitar, al menos a mí se me dio más fácilmente imitar al Bill Ward de Black Sabbath. Bonham tiene un golpe, sobre todo este bombo famoso de Bonham, y esos redobles de pronto, y algunos juegos con los contratiempos, con el hi-hat, donde parece más técnico, parece casi como de rock progresivo él en ese sentido, ¿no? O sea, estaba el tú por tú con Bill Bruford y con otros más finolis. Sí, de hecho hay algunas rolas de Led Zeppelin que me gustaría mencionar más adelante, que sí son como muy a destiempo, y creo que eran un poco muy innovadoras para la época, para el estilo que estaban tocando ellos en Led Zeppelin, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, John Bonham, sus primeras bandas en las que estuvo se llamaban Avengers, también con Blue Star Trio, y otras de sus primeras bandas se llamaban Terry Webb y Spiders, hasta que, bueno, ya después empieza a armar su rock indirectamente con Robert Plant, John Paul Jones y Jimmy Page. Jimmy Page, que viene saliendo de los Yardbirds, y una alineación previa a Led Zeppelin se llama New Yard Band, que es como realmente pues, Led Zeppelin, pero con otro nombre, ¿no? Como le pasó a Black Sabbath cuando se llamaban Earth. Aún, hasta donde sé, todavía tocaba el baterista de los Yardbirds, cantaba al menos un rato Kid Relf. Estaba Jeff Beck en esa transición, y junto con Page estaban los dos ahí. Hay una película que se llama Blow Up, Antonioni es el director, y dentro de toda la locura que ocurre ahí, basada en una novela, en un cuento de Julio Cortázar, de pronto está en una casa como de hippies, pero gigante, una mansión, y hay miles de eventos en cada cuarto, y de pronto se van como al fondo, y creo que esa es la última tocada de los Yardbirds. Truena, él se queda por alguna razón con el derecho del nombre, y hace esto que estás diciendo, los New Yardbirds.
¿Quién llamo? Dice. Bonham le recomendaron. Ahí también entra la onda en que Keith Moon, existe ahí la historia de que gracias a él existe Led Zeppelin. Lo que sugiere es, cuando se da cuenta de lo que estaban tocando, que para esa época era un blues hiper pesado, y eso que había una moda de blues británico. O sea, John Mayall, ya Alexis Corner habían sacado a todos estos músicos, incluyendo a Eric Clapton, ¿no? De sus huestes para que formaran bandas más rockeras, más psicodélicas. El mismo Keith Moon, hasta donde se decía, están tocando algo inaudible. Entonces ustedes son como, y en la pacheca de píldoras y demás de Keith Moon dice, son como de estos cepelines, pero como de plomo. O sea, como que quieren volar, pero se van a caer y se van a hundir en el fondo del mar, ¿no? En lo más profundo. Y pum, pues no, pero ellos dijeron qué buen nombre, Led Zeppelin, Zeppelin de plomo. Por cierto, ¿sabías que hay una, bueno, al menos había alguna banda mexicana que se llamaba Led Zeppelin? No, ¿en serio? No. Sí, bueno, pero obviamente sí son de Brian, ¿no? Flash Black. Led Zeppelin era gruesísimo, cabrón. O sea, en todos los sentidos, tanto de estilo de vida como de gran capacidad compositiva, la verdad, ejecución y fama. No podemos concebir la fama de grupos como Led Zeppelin o Yes o Pink Floyd hoy día. Hoy pareciera que eso es una música underground, güey. A pesar de la fama. Llenar un estadio tocando Good Times, Bad Times o No Quarter. A pesar de que eran chavos consumidores, tampoco tan lo radical o no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo llenar un estadio de 60,000 personas para escucharlos? Sí, porque además incursionaron también en diferentes estilos, le metían un poquito de funk. Bueno, lo que más sobresalió era el groove, que yo creo que aportaba sobre todo John Bonham junto con John Paul Jones. O sea, con un baterista como John, como Bonzo, no puedes hacer nada más el blusecito de lunes deprimente, de martes deprimente, bajo la lluvia y el whisky. Todo eso está muy bien, es la base del rock y es una música hermosa. Pero con Zeppelin y bandas así, y con un baterista como ese, a fuerza tienes que volverlo el relámpago mismo, o sea, tronador, güey, atronador. Que además tenía influencias de, bueno, él siempre lo dijo, de Buddy Rich y Gene Krupa. Hablamos como de finales de los 50, principios de los 60, eran como los super bateristas. Eran más pesados, eran como él. Sí, dentro exacto. de su onda de Big Band o lo que Sí, de Big Band, que pues en ese momento era como casi lo de siempre, pero sí le pegaban durísimo, que yo creo que también es como la base para estos bateristas de heavy metal. Su papá, por ejemplo, te comentaba, trabajaba en la construcción y como que llevaba a Bonzo así a chambear, y él decía, no, pero lo mío es la batería, pero pues ya, si no jala la batería, pues ya, igual ya está mi jefe, ya regreso a la construcción. Claro, aparte en una de esas, estás en una obra de construcción y estás viendo a toda la banda ahí chalaneando y pues construyendo y haciendo cosas, y imagínate, o sea, piensa en una construcción, el ruidajal, o sea, hasta como música, como algo que entra por tu oído y se queda como una experiencia, ¿no? Que se imprime ahí en algún lado en la neurona, el ruidajal de un camión, de un cementero, de cargar vigas, de meter esto, todo eso suena en su batería. Porque además, como ellos son de Birmingham, ellos dicen, ellos y Black Sabbath y otras bandas, ¿no? Judas Priest. Judas Priest, por ejemplo. Napalm Death, incluso es de Birmingham también. Son bandas a su manera de ruido, cada una. Experimentar con el ruido dentro del rock. Ahora que Napalm Death ya es como de finales de los 80. Sí, nada que ver, ya era así. Otra vanguardia. Exacto, Ya post-punk y y post-metal, digamos, Exacto. incluso, ¿no? Pero por lo mismo, cada uno en su momento histórico juega con el ruido. Zeppelin jugó con el blues y lo volvió para unos oídos, como decíamos hace rato, ruido, ¿no? Imagínate, todo eso viene, como ellos decían, de que era una ciudad que no se recuperaba todavía 20 y tantos años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo alrededor, por eso tal vez tenía chamba el papá de John, era reconstrucción. Entonces era ruido. Te quedas con eso de niño. Y luego lo sacas. Sí, pues él tenía esa onda de tocar la batería y luego ya cuando ya se junta con una chava, le promete que cuando ya se vayan a casar, él va a dejar la batería, pero pues obviamente le apasiona tanto y empieza a armarse súper chido Led Zeppelin que no puede hacerlo. Claro, Zeppelin era un grupo que nadie, como decías de lo de Kid Moon, que nadie esperaba que fuera a estallar. Iban a estallar en el sentido de implosión, de irse pues muy lejos, ¿no? Así, a hundirse para siempre. Se vuelven un cambio en la música. Oye, también de señalar que John Bonham nunca tomó clases, como que era autodidacta, por decir. Yo creo que también por ahí, por eso el poder de siempre pegarle fuerte, porque seguramente algún maestro le hubiera dicho, bájale. También se dice que sufría mucho de pánico escénico ya cuando salía a tocar en vivo, que obviamente eso nunca se le notaba, pero sí era lo que siempre lo ponía muy nervioso, pero pues afortunadamente eso nunca se denotó en las grabaciones en video que todavía se pueden apreciar de Led Zeppelin. Flash Black.
Lo chido de John Bonham es que también le entraba un poquito a la composición. Ya ves que luego a los bateristas nos ponen en el rincón. No así nos de, pelan. ajá, porque creen que no componemos, pero sí sabemos y también tenemos conocimiento musical. Él sabía tocar un poco de guitarra acústica. Bueno, no sabía leer música. Bueno, sí empezó a leer música, pero después lo dejó, como que le hartó. Pero sí dice que después es algo que se arrepintió porque él lo podía plasmar en, digamos que en papel, lo que componía y todo eso, que eso le hubiera ayudado. Y además él ayudó a coescribir la rola, super rola, además de Led Zeppelin, la de Kashmir, que además la batería es súper básica. Sí. La de... No hay manera de tocar esa si no eres Bonham. De Sí. verdad, covers habrá, por cada ciudad debe haber 3 Sí. bandas o 10 que toquen esa, ¿no? Nadie va a llegar. También le latía tanto el rock, así como el soul, que en Led Zeppelin pues no solo metía ritmos de rock, sino también de soul, que creo que eso le daba onda. Y creo que también hasta le metía un poco acá de ritmos latinos. Pues la misma Good Times, Bad Times es como latinona. Y hay otra del Zeppelin 4. Es Four Sticks. Ajá. Y en Four Sticks el ritmo es latinón, completamente latinón. No, pues Bonham estaba oyendo música, es que ahí sobre la marcha viendo qué estaba haciendo Santana, qué estaba haciendo Black Sabbath, qué estaba haciendo Grand Funk, qué estaba haciendo Funkadelic. Y además lo mejor de esa época es que a pesar de la gran rivalidad y el rockstarismo que había, también había un respeto por el otro. Incluso música, como dices, más soul, o sea, más otro género. La gente estaba ahí escuchando qué estabas haciendo. Y eso transformaba tu propio sonido. O sea, era un respeto y un amor por una nueva música, güey. Zeppelin contribuyó completamente. Tiene muchas rolas que para mí son muy emblemáticas, no solo por ser la banda, sino por el estilo que le puso John Bonham, que me gustaría mencionarte, a ver qué opinas. Obviamente rock and roll, el inicio de rock and roll, es todo la batería, que pues yo lo he intentado sacar, y sí tiene una onda muy distinta porque casi 16avos, son 16avos, pero no son en el contratiempo, sino son en la tarola. En la tarola. Pero bueno, esto ya es de baterista muy clavado. Casi lo clásico es siempre hacer los 16avos Sí. en los contratiempos, ¿no? Sí, sí. En el hi-hat. ¿Y sabes qué otra canción así? La de justamente ese disco Black Dog. Black Dog tiene un riff muy sabatiano, o bueno, muy blues pesado, muy zeppeliniano, obviamente, pero la batería está a destiempo según el riff. Ah, sí. O sea, invierte el tiempo, el tempo, de tal forma que él, la tarola y el bombo entran al revés para lo que se esperaría si tú tocas algo, una batería, como de seguir esa idea de Jimmy Page más básica, muy buena, pero más básica, más 4/4, más tiempo normal. Y de repente él lo que hace es, no, aquí no va la tarola, va el bombo, al revés. Es un poco lo que hace justo lo que decías, el reggae. Entonces él toma del reggae eso que luego lo lleva a Dyer Maker y otras rolas. Sí. Pero ahí está el estilo. O sea, eso no lo podía tocar Bill Ward. Y Bill Ward es buenísimo, pero no podía tocar eso. Le faltaba una soltura y una tranquilidad que por alguna extraña razón John Bonham tenía, y yo pensé que le daba igual tocar ante 50,000 personas que ante nadie. También la rola de Moby Dick, que esa es clasiquísima. Bueno, en el disco es el segundo, si no me equivoco. Ajá, sí. También graba el solo, toca con las manos. Y en vivo, pues sí, extendía todavía más el solo de esta canción. Como que arrastra los riffs. Y no todo el mundo sabe hacer eso. De verdad he oído pocos bateristas, a pesar de todos los buenísimos que han habido en el rock, que son muchísimos, innumerables. Pero, por ejemplo, de su época, yo personalmente puedo pensar en Paul Hammond de Atomic Rooster como una persona que hacía algo muy similar. Pero insisto, muchas de estas bandas, casi todas, a pesar de que son de los principios de los años 70, son un par de años después de Led Zeppelin. O sea, sin Zeppelin no hay ese cambio. Oye, aprovechando y para echarme un poco de luces, yo me acuerdo que con mi banda Godzilla tocábamos un cover de Led Zeppelin que era la de Black Dog. ¿Y sí te salía? Sí me salía, no sé, así, pues, ahorita que me dices eso dije, pues a mí sí me salía chido. Y nos salía bien, la neta nos salía toda la rola súper chida. Y bueno, la voz pues sonaba muy diferente porque obviamente nuestro cantante tenía un tono muy distinto al de Robert Plant. O sea, digo, sin demeritar a nuestro cantante de aquella época, que es Butch. Saludos para ti. El Butch. Sí. ¿Cómo no? Saludazos. Sí te oí, Serge, ya aquí, ya. ¿Cómo dicen? Cebollazo, guayabazo. ¿Cómo dicen así de tirarte la buena onda? Pero sí te vi imitando a los bateristas de Sabbath y sí te salía muy bien. Entonces sí no dudo, yo creo que el truco con Bonham, si eres baterista, es solo oírlo a él. Es difícil. Y dejarte ir nada más con el ritmo. Es muy apasionante y es muy de clavado. No todo. Sí. No, pues gracias por esos halagos, amigo.
chocando el puñito, Yes. Justamente hay un documental, creo que es de VH1, de esos de Behind the Music, ya sabes, así como de finales de los 90, principios de los 2000, donde John Paul Jones sale diciendo que todos así querían ser, bueno, que todos en los 90 querían ser como John Paul Jones, como por ejemplo Stone Temple Pilots, Soundgarden y todo eso, pero que realmente no les salía, porque ellos así salen tocando con todas sus fuerzas, así levantando el brazo, el codo, y lo que realmente hacía era, John Bonham era solamente pues usar puro muñequeo, y con todo eso ahí tenía toda la fuerza para pegarle durísimo. A mí me parece patético como un poquito incluso antes del grunge, o sea, estas bandas que menciona John Paul Jones o Bonham, bueno, Bonham ya estaba muerto, John Paul Jones, ¿no? De influenciadas por Zeppelin. Antes de eso estaba el hair metal, o sea, en mis tiempos llamado glam metal. Sí. Y había bandas que eran descaradamente Zeppelin, incluyendo la banda de su hijo, Bonham. Claro. Pero estaban estos que se llamaban Kingdom Come, que yo los vi en vivo en el 88, abriéndole a Metallica y a Dokken y a Scorpions y Van Halen. Hoy día que ya estoy grande y que tengo más perspectiva, digamos, más distancia de cosas, tocan bien. Pero, en esa época me sonaron demasiado clones de Zeppelin. Incluso les llamaban Kingdom Clone. ¿No? Porque era ridículo. Era nada más la idea de Zeppelin llevada a McDonald's, güey. O sea, no mal tocado ni nada, pero muy comercial, muy por encimita, pues, como para llenar nada más el tiempo, el espacio, el consumo. Pero no la idea de un Zeppelin, de lo que significaba tocar en vivo con esos 4 integrantes. Yo pienso incluso que el grunge, a pesar de que tal vez ellos tenían esta percepción, los de Led Zeppelin, logró mucho más. O sea, con sonido Zeppelin, deja tu Stone Temple Pilots, pero Soundgarden, por ejemplo, me parece súper zeppeliniano a veces, pero también original, y también con grandes músicos. El baterista es maravilloso. Sí, Matt Cameron es influenciado. Ese sí es bueno. Directamente por Bonham, ¿no? Invierte tempos, todo, así, ¿no? Sí, digamos que él como que sí tomó la influencia de Bonham, pero todavía él agregó de lo suyo. Exacto, y de los de tiempos. Grandes. Exacto. Esos grandes de los tiempos, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, te voy a mencionar algunos bateristas que obviamente están totalmente influenciados por Bonham, como Dave Grohl, creo que es el más comercial, pero el más evidente, que de hecho casi tiene acomodado igualito su set. Suena muy así en Inútero, de Nirvana, suena súper Bonham, más que en otros discos de Nirvana, y en el Queens of Stone Age, el rojo. Sí, Songs for the Deaf. También, la mitad es la batería, la verdad. O sea, a mí Dave Grohl no me cae muy bien, pero sí toca, y toca muy bien, y cuando quiere se hiperrifa bonjanescamente. Y además yo creo que luego completó su sueño zeppeliniano al tocar con John Paul Jones en esta banda de Them Crooked Vultures. Sí. Es como su sueño mojado eso, ¿no? Sí. Bueno, tocando con el de Led Zeppelin. Dave Grohl, que por cierto también hicimos un episodio especial en Flash Black, escúchenlo. Yes. Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, también super Bonham. No lo hubiera pensado, toca muy bien. Eric Carr de Kiss, creo que tiene toda esa influencia. Creatures of the Night, ahí suena Lick It Up y ¿cómo se llama el previo? The Elder, Music for the Elder. The Elder, ¿cómo no? Sí. Cuando se estrena, de hecho. Eso es Bonham. Sí. La pesadez, incluso se nota que Kiss dijo, de aquí nos agarramos y ahora sí vamos a ser el grupo pesado que queríamos ser, pero Peter Criss no nos permitía. Tommy Lee de Motley Crue también, porque a pesar de que no es como muy virtuoso, siempre ha sido de los que le pega durísimo. También Dave Lombardo y Lars Ulrich, aunque hay una diferencia entre ellos dos. Hay una gran diferencia. Pero, sí, pero Dave Lombardo sí, digamos que ya lo llevó en átomos a John Bonham, a lo que es el thrash metal y todo esto. Brad Wilk, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Sí, suena. Sí, es Super Zeppelin. Suena. Sí. Que además por eso Black Sabbath lo utilizó en su último disco. Mal hecho. No porque toque mal, toca muy bien. Sí. Pero necesitaban un más Bill Ward. O sea, tenías a Ozzy, agarra mejor a alguien de los Melvins o alguien así que esté como más. Claro. Y Dale Clover también tiene mucho de Bonham, nada más está más loco, es un gran baterista a su manera, ¿no? Pero sí, en Rage Against the Machine, banda que sinceramente no oigo mucho, pero que sí toca muy bien. La batería es la mitad de esa banda, güey. Son esos golpes duros. Es que Zeppelin y Bonham son duros, es heavy. Aunque ellos dijeran, no, nosotros no somos metal, qué vergüenza que nos llamen así. Pero al final los consideraban de los rudos, de los gruesos, desde el principio. Al final se hicieron más progresivos, con Presence, Into the Outdoor, ¿no? Pero antes de eso, pesado. Ahora, también un baterista más reciente, pero bueno, ya bien consolidado, Danny Carey, el de Tool. Obviamente toca progresivo y todo eso, pero sí tiene un feeling muy de Neil Peart, de Rush, pero también de
es John Bonham. En cuanto a su Led golpe, Zeppelin. ¿no? Sí, en Sí, cuanto el al golpe. golpe. Oye, amigo, ya para ir finalizando, es que la verdad hay un chorro de hablar de John Bonham, No, que pues digo, es- como bateristas nos clavaríamos más. ¿Cuánto está cumpliendo de muerto? 41 años, ¿no? Pues se murió, sí, En el 41 80. años en el 80. Se murió un mes después que yo nací. Se murió por una guacareada, que se echó 40 shots. Bueno, una peda extrema. Sí, se echó La verdad. una super ebriedad de 40 shots de vodka, que fueron es como casi litro y medio, que en todo un día se lo aventó, además fue a ensayar, todavía tocó y todo. No, y te aseguro, Serge, que obviamente son de Led Zeppelin, son de esa época. Si hoy día el consumo de drogas es durísimo, y no estoy ni en pro ni en contra, tengo mis experiencias como tú, como todos, pero en esa época era gruesísimo, era, órale, le vas a entrar up to the limit, ¿no? Hasta el fondo. Entonces, lo que no te dicen, yo creo, porque en esa época era mucho peor visto que ahora, era que seguro el tipo se dio 35,000 líneas de cocaína mientras, para seguir metiéndose sus litros de vodka, y de repente dijo, ya me voy a dormir, ya estuvo, ahora sí, y nadie lo peló, porque pues ¿qué vas a pelar si se ha dormido 20 veces junto a ti, güey? Sí. en las mismas, ¿no? Sí, pues según esto que se durmió de lado, es lo que se dice, pero que de hecho lo fueron a checar, que estuviera de lado y todo. Sí, para que no fue se el ahogara. manager. Exactamente. Y que pues en la noche él se volteó y fue cuando se vomitó y obviamente eso fue lo que le provocó la muerte. Lo que a mí me sorprende, que te decía hace rato antes del programa, es que le ocurrió a los 32 años. Yo no tenía muy clara la fecha de nacimiento de Bonham, entonces yo pensé que era un poquito más grande, 36, 38 años, casi como Jimmy Page, que es el más viejo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, de repente me cae el 20 de todo lo que hizo en 20 años más o menos de carrera, desde que empezó con sus primeras bandas y los 12 años que se echó con Led Zeppelin. Es un opus, o sea, es toda una obra brutal para una persona de 32 años. Yo de chavito lo veía y yo pensé que tenía 100, 200, Sí. era eterno, no sé, lo veía inmortal, ¿no? Sí, es que además yo, por ejemplo, cuando tenía 16 años, lo veía en los videos que sacaban cuando MTV era chido, Claro. Led Zeppelin tocando, y lo veía así con barba y greña, decía, no manches, duró así, ¿cuánto vivió, no? Y ahorita, pues ya, así yo de 40 años y más, y ya barbón y todo, pues sí, pienso que, obviamente yo como niño lo veía ya como un super señor, pero no, estaba súper chavo, falleció el 25 de septiembre de 1980, Sí. un mes después, casi, Un mes después de que yo nací. Sí, amigo, así es. Sí, es. muy rifado, la neta. Pero sí es John cierto que en Bonham. esa época todos parecían dioses, güey. Y Ajá. diosas, obviamente, ¿no? Del rock and roll. Dioses, lenguaje inclusivo. Dioses. Con E. Bueno, pues parecían eso. Entonces tú veías a Zeppelin, yo no les calculaba edad, güey, ¿no? No entendía. Ajá. Yo de morro, cuando los descubrí, ¿no? A principios de los 80, por ahí. Y yo decía, no, es que... Porque en esa época, además, todo mundo, incluso los rockeros, Judas Priest, deja tú Duran Duran, andaban más peinaditos en los 80. Digo, ya llegó el trash luego y cambió, ¿no? Pero antes, ay, Glenn Tipton de Judas trae su matita y no es una mata, no es nada, ¿no? Y veías entonces lo que dices, videos de Zeppelin de los años 70 o de Pink Floyd, decías, estos güeyes, ¿qué edad tienen? Tienen 90 años tocando, tienen Ajá. 10,000 años de edad, o sea, ¿cómo son? Son dioses, en serio, ¿no? O sea, digo, es una glorificación, sí entiendo que es mitificarlos, pero también hacían lo suyo para eso, güey. Oye, pues mencionar que también, además de Led Zeppelin, también tocó en Band of Joy, que ya era como, digamos, un proyecto alterno de Robert Plant. También tocó con Screaming Lord. Screaming Lord Such, en un disco que se llama Heavy Friends. Ese lo tuve Yes. en vinil y por idiota lo vendí hace ya como 20 años. cámara, amigo. Lo vendí porque está bueno. Screaming Lord Such era una especie de niño bien inglés. Ajá. Pues le dio por ser hippie y grabar sus discos con sus amigotes. Entre ellos Kid Moon, John Bonham, Jimmy Page, Jeff Beck. No sé cuántos están ahí en un disco que se llama Screaming Lord Such and Heavy Friends. Entonces sale él en la portada en un coche y atrás vienen fotos de toda la gente que participa, al menos en mi edición, y la música es muy Zeppelin, está más a gogo, pero de repente hay unos flashazos de rock pesado de 2-3 minutos en cada rola, solos, las partes instrumentales, que dices, wow. La cosa que tenía Lord Such es que realmente no cantaba, simplemente era el rico, era el millonario que decía, ay, ¿qué vas a hacer, John, mañana? No, pues nada, beber. Ah, pues te invito y bebemos y grabamos. Y sacó el disco. Un clásico de la bizarrez, ¿no? De la época. Ah, bueno, obviamente eso lo vamos a incluir en la playlist de Oh, Flash sí, Black. Screaming Lord Such. Sí, también tocó en Family Dog. También tocó con Paul McCartney en Wings. Ajá, En John 1900 Bon, eso sí no sabía. Ajá, en 1976 grabó una canción que se llamaba Beware My Love, pero que realmente no salió sino hasta el 2014 en una colección ya de rarezas que Ajá. sacó Wings.
O sea, estaba inédita por alguna extraña razón legal o alguna madre así, ¿no? Pues más bien él grabó un demo, pero en ese tiempo nunca salió y ya fue como en el disco Wings at the Speed of Sound, que, que te digo es el 2014, donde ya se puede escuchar a John Bonham con esa rola. Y de hecho la última tocada en vivo de John Bonham fue con Paul McCartney en 1980 en un concierto de caridad que hizo McCartney. ¿Era el de Networth? No, fue después del Network, porque ese fue del 79, okay. En el último show que hizo con Led Zeppelin, en ese festival, que ahora Network otra vez ya es un lugar para festivales. Es inigualable John Bonham. O sea, ahorita con lo que está diciendo, como cerrando su vida, cuando Zeppelin trató de volver, nunca fue lo mismo. Creo que lo hicieron bien en 2007, 2009 con esto del hijo, Jason. Porque Jason se inició igual a los pinches 5 años, 6 años, iba de gira con su papá. Ya era John, ya era Led Zeppelin. Y entonces lo que se sabe es que como a los 8 por ahí, decían, hay que probar sonido en los estadios. Y agarraban al Jason, el hijo de John, y él lo agarraba más bien, y lo ponía ahí, le decía, tócate el ritmo, toco, así un ritmo básico de baterista. Se ponía Bonham a dar vueltas por el estadio, a checar cómo sonaba lo microfoneado en lo que su hijo niño tocaba. De ahí se le quedó y sí toca muy parecido a su papá. A mí me gusta cómo toca Jason, pero cuando Led Zeppelin ha tratado de hacerla sin él, no pueden, y lo saben ellos. O sea, ahora que hablabas de festivales como Live Aid del 85-86. Ah, sí, qué oso. Tocan Phil Collins y Chester Thompson, que son grandes batacos, grandes, enormes, excelentes, súper buenos bateristas, y no pueden. Se les cae el ritmo de Whole Lotta Love al final de que no. Aparte meten a 2 bateristas para llegarle al nivel a John y se les cae. Así de, no sé si estaban drogados o simplemente se aburrieron o dijeron no estoy a la altura, pero se está cayendo el ritmo y es vergonzoso, güey. No manches, o sea, Phil Collins, que además estuvo en Genesis. Digo, ya no estuvo en la era progresiva, pero sí es un buen baterista. No, y tocaba en Brand X, que era jazz, y Chester Thompson, que tocó en Power Station, un chingo de bandas así como entre jazz y pop y funk y no sé qué. O sea, de que tocan, mega tocan. Tal vez hasta más técnicamente que John. No le dan a Bonham. No hay manera. Sí, y creo que, por ejemplo, muchos bateristas como ya muy técnicos de hoy en día, como por ejemplo el de Porcupine Tree, Gavin Harrison, que es súper progre, súper chido, pero súper técnico, pero creo que no tiene el feeling que por ejemplo tendría John Bonham, y para John Bonham era muy importante el feeling, ¿no? También solo agregar que antes de su muerte él venía ya como dejando una adicción de la heroína, que justo mencionas, y pues nada más mencionar que por ejemplo bateristas actuales como Brian Tichy, que también lo hemos visto, que también tocó para Ozzy Osbourne, Foreigner, Billy Idol, organiza cada que puede un festival que se llama Bonzo Bash, donde invita como a los bateristas más representativos del momento, incluyendo a Achilles Priester de Angra o a Ray Luzier de Korn. Seguramente a Mike Portnoy, que claro. es sinceramente un idólatra de Bonham. O sea, que también tiene su banda tributo. Toca muy bien, todo lo que digo, yo no soy muy fan, sí toca bien, sí toca re bien, pero no es Bonham. Cuando quiere ser, él es mejor para lo técnico, pero cuando quiere ser Bonham, no está tan ahí, es que no es posible. Sí, no, es que lo ha intentado hacer, pero siempre le gana como la PR de así como que querer meter así doble bombo y todo eso. Y eso también de señalar que John Bonham nunca usaba un doble pedal o doble bombo, que en esa época ni siquiera había doble pedal, ¿no? Claro, entonces cuando tú o cuando alguien escucha un tresillo en el bombo, o sea que pareciera lo que dice Sergio, un doble bombo, es su pie loco, una pata loca, suelta, que pocas veces es imitada y con esa soltura mucho menos. Insisto, Jason lo hizo y hay un video de ese del Led Zeppelin 2007-2009 con Jason en la batería, su hijo, y justo cuando tocan, abren con esa me parece, ¿no? Con Good Times, Bad Times. Con eso abren. Y está uno de estos bombos característicos de Bonham que parecen doble bombo y son un solo pie. Hasta Jimmy Page se da la vuelta y le dice al Jason, eso es, así es. Cuando se acabó Zeppelin, por la muerte de John Bonham, consideraron seguir. Y habían pensado en meter a Cozy Powell. Tú dijiste hace rato que estaba de alguna forma influenciado. Pensé que también Carmine. También, porque era muy amigo de John, ¿no? Carmine Appice, que había tocado con Vanilla Fudge, Cactus. Rod Stewart, venía de Rod Stewart, una larga temporada con Rod Stewart. Y sí tocaba muy parecido, pesado, así toca muy bien Carmine, pero no tiene eso tampoco, ni Carmine lo tiene. Entonces,
Lo que hizo Page al ver que ya no podían... porque aparte Page dice, estoy viendo, en una entrevista que traduje hace muchos años, dice, estoy viendo que el heavy metal está volviendo. Entonces el próximo disco de Led Zeppelin, ya lo habíamos hablado todos con Bonham, iba a ser heavy metal, lo que entendíamos por metal nosotros. Venían de un disco que era In Through the Outdoor, que era pop progre. Entonces iban a ser metal, ya ochentero. ¿Qué iba a ser eso? Iba a sonar increíble, yo creo. Entonces por eso querían meter o al Cozy Powell o a Carmine, porque eran hard-hitting drummers, como dicen, o sea, pesados, duros. Pero algo no les convenció. Entonces Page se fue a tocar con Steve Howe de Yes y me parece que Alan White de Yes también, a hacer un trío que se llamaba XYZ, y hay unos demos que por ahí circulan que están decentes, pero Page decía, yo no puedo tocar esa música. O sea, ellos son más virtuosos que yo, pero no es lo que yo busco. O sea, no me siento ahí, ni modo. Y ahí quedó. Y bueno, ya nada más también mencionar lo de Jason Bonham, que es su hijo, que obviamente él empezó a estudiar con su papá. Ya en los 80 toca con Jimmy Page en el álbum solista de él. Tocan Outrider de Jimmy Page. Outrider, exacto. Ajá. El álbum ese que está muy Zeppelin, obviamente, en los 80, que se oye bien raro. Así es. Porque tiene un poco de producción ochentera. Pero sí, y justo el que dices del 2007 es cuando hacen la reunión esta de Zeppelin en el Londres. Estadio 2.0. En el O2 o algo así. Sí, O2 o algo así. Y es un gran toquín. O sea, de verdad todos están bien, ya grandes. Y Jason está a la altura. Pero aún así, ni siquiera así le siguieron. O sea, no había planes de seguir ya sin Robert Plant y bajo otro nombre, que de hecho se sugería que estuviera Miles Kennedy, el cantante de Slash, como solista. ¿En serio? Y de Alter Bridge, sí. Ajá, pero bueno, ya no se hizo. Jason Bonham y John Bonham, que es lo que nos reúne hoy en Flash Black, amigo. Oye, gracias por venir. No, fue un placer, la verdad. Gracias, Serge, gracias, George, donde quiera que usted esté ahorita. Lo queremos. Chidísimo. ¿Dónde te podemos seguir escuchando o encontrando en redes sociales? O en tu programa, pues, tienes tu programa de radio. Tengo un programa amigo. de radio también para cuando gusten, en una estación llamada en internet salvameradio.com, los martes y jueves de 9 a 11 de la noche en el canal en vivo. Entonces, si gustan ahí checar, pues estamos poniendo rock pesado y rock hippie, rock psicodélico y demás. Chidísimo, amigo. Y tienes una cuenta Twitter, ¿no? Sí, es @2112 Fer Benítez. Yo no inventé ese nombre, pero bueno, @2112 Fer Benítez. Y sí, send them, bring them home, bring it on home, como decía Led Zeppelin, precisamente. Oye, pues chido, saludos al George. Sí, lo que queremos, Portland, George. Oregón, amigo. Ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, @Medinaudio. En Instagram y Twitter para George. A mí me encuentran igual en Twitter e Instagram como @albuitre con B de vaca. Y obviamente estamos estrenando nueva imagen en las redes sociales de Flash Black. Entonces nos encuentran en Facebook como Flash Black Podcast y en Instagram como @FlashBlackPod. Muchas gracias por escuchar este episodio súper clavado de bateristas de John Bonham. Pero muy chido. Y pues nos veremos pronto en una nueva emisión de Flash Black Man. El ADN del rock está aquí. Está aquí y además gracias, neta. Se siente chido hablar de estas cosas. Yeah. Nos vemos, amigos y amigas. Yeah. Inclusivo. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.